Damos las gracias a Dios por ser Dios tan maravilloso con cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando bajo el tema Estad preparado, Jesucristo viene. Nuestro Señor Jesucristo viene y yo tengo que tener mi vida preparada. Usted también tiene que tener su vida preparada, ¿verdad? Porque nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Nuestro amado viene, ¿verdad? Y yo tengo que estar al pendiente para recibirlo. Ustedes también tienen que estar al pendiente para recibirlo, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Vamos a estar hablando bajo ese tema. ¿Está preparado? Jesucristo viene. En el libro de San Mateo 24 vamos a estar leyendo el 36 hasta el 42. Lo leemos siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice así: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Maravilloso es Dios, ¿verdad? Y siempre nos da una palabra de advertencia y de que nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿verdad? Nos da el consejo, ¿verdad? También de cómo nosotros, ¿verdad? Podemos ver cómo nos encontramos nosotros, en qué situación, en qué momento, cómo estamos nosotros, cómo está tu vida, cómo está mi vida, ¿verdad? Y también nos advierte a que podría ser que en estos tiempos se estén levantando muchos diciendo: Dios me reveló, me dio la hora, me dio el día, cuando nadie lo sabe, dice el Señor, ¿verdad? Y o que te vaya a decir: este es el día que Dios dice. Y Dios dice: nadie lo sabe, ¿verdad? Solamente mi Padre, ¿verdad? Solamente Dios lo sabe, déjenme decirle. Dice la palabra de Dios así: pero el día y la hora nadie sabe. Nadie sabe, aún los ángeles de los cielos, aquellos que están en los cielos. Imagínense nosotros que estamos aquí en esta tierra. Sino solo mi Padre, aquellos los ángeles, ¿verdad?, que le sirven a Dios, imagínense, ellos no lo saben. Sino solo mi Padre, solo Dios es el único quien lo sabe. Pero Dios nos está dando un ejemplo a mi vida, a tu vida, cómo va a ser, dice. Mas como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Antes del diluvio, nuestro Señor Jesucristo levantó al siervo, ¿verdad?, a Noé, a que les hablara, a que les anunciara a la humanidad a que venía un diluvio, ¿verdad? Un diluvio en aquel tiempo no era visto como ahora, ¿verdad? Lo vemos, ¿verdad? Que se nubla, se oscurece el cielo, las nubes se cargan, ¿verdad? Y viene la lluvia, ¿verdad? Déjenme decirle, eso no acontecía anteriormente. Dice la palabra de Dios que los árboles, ¿verdad?, las plantas, el pasto, era un rocío que fluía de abajo. Déjenme decirle, ¿verdad? Un rocío que Dios, ¿verdad?, mismo lo enviaba. Yo no sé cómo, pero Dios, ¿verdad?, lo hacía, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? El poder de Dios, ¿verdad? Eso es de Dios, el poder de Dios, pero quiero decir que alimentaba la planta donde tenía que ser alimentada, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios así: como en los días de Noé, dice, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, en aquel tiempo, como no acontecía eso, y empezó el siervo de Dios a anunciar: viene un diluvio, algo que no se miraba, ¿verdad?
como le decía comúnmente, ¿verdad? Pero no le quisieron creer, como quien dirían, este está loco, ¿verdad? Anda perdiendo el tiempo. ¿Qué está diciendo, verdad? Me pongo a pensar yo esas palabras, ¿verdad? Que tal vez la humanidad a lo que decía, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Y tal vez Noé diciendo, viene un diluvio, prepárense, viene un diluvio, ¿verdad? Es igual ahora en día. Nosotros siempre le andamos anunciando, Cristo viene, prepárense, Cristo viene, prepárense, vivan para Dios, prepárense, Cristo viene, acéptenle en su corazón, Cristo viene. Y la humanidad se nos queda mirando, así nada más. Esta mujer está perdiendo el tiempo, ¿verdad? O está loca, pero no quieren hacer caso ahora en día tampoco, déjenme decirle. Pero de mi parte no callaré y no pararé. Así como, ¿verdad? Noé nunca paró de anunciar, ¿verdad? Hasta que Dios se lo ordenó. Hasta que Dios dijo, ya aquí Noé, ya, ¿verdad? Se acabó. Hasta que ellos lo vieron, ¿verdad? Desen cuenta, ¿verdad? Vieron el acontecimiento del diluvio. Hasta entonces creyeron, ¿verdad? Creyeron, pero aún así fue demasiado tarde. Se perdieron, ¿verdad? Se murieron, perecieron. ¿Por causa de qué? De no oír el mensaje de Dios, de no apercibirse de lo que se les estaba anunciando para que arreglaran su vida. Entonces Noé anunció, dice la palabra de Dios, él anunció, dice el Señor, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento. Vemos que en los días de Noé, antes del diluvio, Dios nos está diciendo que es lo que estaban haciendo la gente. Nos está dando un ejemplo al Señor. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban comiendo, bebiendo, casando. Es decir, estaban en sus placeres de ellos, ¿verdad? Complaciéndose ellos, ¿verdad? Ahora déjame decirte, ¿qué estás haciendo tú? ¿Te estás complaciendo tú? ¿O estás complaciendo, alertando, preparando tu vida? Porque sabes que nuestro Dios viene. Nuestro Señor Jesucristo viene. ¿O estás buscando del Señor? ¿Estás apartándote del pecado? ¿Estás apercibido? ¿Te encuentras preparado? ¿O dices mañana me voy a preparar? Hasta que Dios lo ponga en mí para obedecer. Dios no te va a esperar a ti. Dios no te va a esperar a ti por el orgullo. Déjame decirte que Dios ya tiene el día y la hora que nadie sabe. Pero el día que Dios la tiene fijada, ese día nuestro Señor Jesucristo viene. Nosotros no tenemos que estar dormidos. Nosotros tenemos que estar alertas. Tenemos que estar ya preparados. Tenemos que aprovechar día con día la misericordia y la gracia del Señor que Dios nos da para arreglar cada día más nuestras vidas. Para que nosotros, ¿verdad? Cada día vivamos para Él. Es lo que Dios está diciendo, ¿verdad? Desen cuenta. ¿Y por qué causa? Dios, ¿verdad? Aún no viene, dicen muchos, ¿verdad? Dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vemos la gracia, la misericordia del Señor, el amor del Señor. Pero déjame decirte que no te va a esperar a ti, como les decía, ¿verdad? Sino que tú tienes que ser sabio, tú tienes que ser entendido, tú tienes que ser sobrio, tú tienes que entender. Como por ejemplo, ¿verdad? Déjenme decirle, ¿verdad? Todos tenemos una vida en este mundo, vamos a decir así, ¿verdad? Vivimos en este mundo, ¿verdad? Mientras Dios nos lo permite. Entonces, tú no sabes si allá afuera a ti te están esperando para matarte o un accidente puedes tú tener, ¿verdad? Y tal vez, ¿verdad? Alguien te quiso evitar salir y tú no hiciste caso, saliste allá. ¿Y qué pasó? Por no hacer el caso a alguien que tal vez ¿verdad? Te quiso detener para que no lo hicieras y moriste allá por tu desobediencia. No es que no te hayan querido, sí te quisieron, te dieron la oportunidad para que tú no fueras, que ya estaba el mal. Pero tú lo hiciste, ¿verdad? Pereciste, ¿verdad? Y Dios no
pereces ahí, pereces ahí y ya no hay, se acaba la oportunidad. Después vienen los lamentos, ¿verdad? De querer, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Volver a la tierra para poder, ¿verdad? ¿Me entiende, verdad? Tener esa oportunidad con Dios y corregir nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es tan necesario que nosotros, ¿verdad? Aprovechemos el tiempo, ¿verdad? En buscar a Dios. Que no aprovechemos el tiempo andándonos complaciendo nosotros mismos, ¿verdad? Esta gente no le importaba ya a Dios. Ya se habían olvidado de Dios, de su Creador. Ya se habían olvidado que cuando Dios daba la orden de lo que iba a venir, ¿verdad? Acontecía. Al siervo Dios le anunció, quiero que le anuncie que viene un diluvio. ¿Qué le costaba a la gente, verdad? Apercibirse, a humillarse delante de Dios, ¿verdad? Arreglar sus vidas, ¿verdad? Y hacerle caso a Noé. ¿Qué te cuesta a ti? No te está costando nada. A lo contrario, Dios te está bendiciendo. Dios nos bendice, ¿verdad? Y por eso se en cuenta qué le costaba a esta humanidad, le puedo decir, ¿verdad? A esa generación, ¿verdad? ¿Qué le costaba obedecer a la voz de Dios y hacerle caso a Noé? Pero dice que no, que ellos no quisieron obedecer al mensaje que se le había mandado a decir, ¿verdad? Ellos siguieron haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Empezaron a complacerse, bebiendo, comiendo, casándose y dándose en casamiento, dice, ¿verdad? Hasta el día en que Noé entró en el arca, de ese encuentro, siempre se hicieron los sordos, ¿verdad? Los sordos de ese encuentro. Así hay mucha gente ahora en día que se les predica que se aparten del pecado, que se conviertan, ¿verdad? Dios, déjenme decirle, porque Dios busca un convertimiento en la persona, déjenme decirle, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que se arrepientan y se conviertan, ¿verdad? Genuinamente para Dios, ¿verdad? Entonces, des en cuenta, ¿verdad? Ellos no quisieron, ¿verdad? Dice que hasta que el día en que Noé entró en el arca, dice, quiere decir, Noé se preparó e hizo el arca. Todo lo que Dios le dijo, Noé lo hizo. Bienaventurados son aquellos que obedecen a Dios y hacen la voluntad, todo lo que Dios le dice. Porque Dios sabe ¿por qué lo hace? Digo yo, maravilloso, porque imagínense, ¿verdad? A veces uno hacer cosas que uno tal vez ni sabe ni por qué las está haciendo, ¿verdad? Y que Dios te está mandando a hacerla, ¿verdad? Des en cuenta, es porque digo yo, Señor, ¿verdad? Tú sabes lo que está por venir. Imagínense Noé, ¿verdad? Dios mandándole a hacer, ¿verdad? El arca, haciendo cosas, ¿verdad? Que tal vez que los demás miraban raro, ¿verdad? ¿Me entiende? ¿Verdad? El varón, pero él sabía quién le estaba dando la orden de ese encuentro. Así nosotros, ¿verdad? Tal vez muchos dicen, ay, esa hermana hace esto, dice esto, ¿verdad? O anda haciendo esto, lo otro, que se consagra que esto, lo otro, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque yo sé lo que ando haciendo, ¿verdad? Ese encuentro, porque esto, al obedecer tú a Dios le agrada, ¿verdad? Y yo sé, ¿verdad? Que a quien estoy agradando, déjenme decirle. Y así mismo ustedes, ¿verdad? Que cuando Dios les dé un mensaje, cuando Dios les diga hagan esto, háganlo, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Porque es para Dios que lo están haciendo. Y también por su alma también. Y por amor a las almas también, dense en cuenta, ¿verdad? Que se están perdiendo. Sean que te oyen o te dejen de escuchar, ¿verdad? Es necesario que se le anuncie, ¿verdad? Aquí nos ha dado Dios un ejemplo, ¿verdad? Que Noé no paró, él siguió anunciando. Hasta el día que entró en el arca, esa gente seguía rebelde, esa gente no quería escuchar, ¿verdad? Pero él siguió anunciando, dice la palabra de Dios, y no entendieron hasta que vino el diluvio, hasta que se miraron, se encontraron ahí en la situación del problema que en ellos se metieron, ¿verdad? La humanidad se metió en ese problema. Dios quiso librarlo de esa situación del diluvio, pero ellos no se dejaron. Por eso déjame decirte, ¿verdad? Que Dios el día de hoy quiere librarte, ¿verdad? De las situaciones difíciles que se vienen a tu vida. De ti depende, ¿verdad? Dejarte ayudar por Dios y obedecer y buscar a Dios. Refugiarte en Dios, que Él es nuestro socorro, o de ti depende afanarte en tu deleite, complaciéndote tú y atente a las consecuencias. Tal vez tú dices, yo puedo estar en pie sin Cristo, sin Dios, pero déjame decirte que no.
Y esta gente así se creyó orgullosa, ¿verdad? Orgullosa. Que no querían obedecer el mensaje, ¿verdad? No quisieron creer a que venía el diluvio. Así hoy en día, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Hoy en día no quieren oír, no quieren ya hacer caso a que le dice uno que nuestro Señor Jesucristo viene, ¿verdad? Se hacen a oídos sordos, ya ignoran todo, ¿verdad? Ya ignoran todo. Pero en ese día, ¿verdad? Va a llegar ese día que Dios lo tiene establecido, ¿verdad? Des en cuenta que Dios lo tiene establecido y ahí se van a lamentar. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice. Así será también la venida del Hijo del Hombre, des en cuenta, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad? Si tú no te apercibes, si tú no buscas del Señor, si tú no arreglas tu vida, no preparas tu vida, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, te vas a quedar, ¿verdad? Te va a llevar un río de lago de fuego, ¿verdad? ¿Me entiendes? Des en cuenta, ¿verdad? Tal vez ya no vaya a ser un diluvio, ¿verdad? ¿Me entiendes? Como en aquel tiempo, pero viene un lago de tormento, de fuego, dice el Señor. Y de eso Dios quiere librarnos del infierno, de que ahora esos lagos vengan y nos arrastren las almas. Por eso es que Dios quiere que nosotros estemos ya preparados, que yo mi vida la tenga preparada, ¿verdad? Porque el Hijo del Hombre viene. Entonces dice, ¿verdad? Y no entendieron, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nos está dando un ejemplo que cómo estarán entonces. Estarán entonces así. Por ejemplo, si es cierto, uno tal vez buscando del Señor, preparando su vida y otros ignorando a Dios. Así estamos hoy en tiempo, ¿verdad? Unos buscando de Dios y otros complaciéndose, deleitándose ellos. Y no debe de ser así. Todos deberíamos de estar preparados. Todos deberíamos de estar apercibidos. Por eso Dios nos dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Dios quiere que velemos en el Espíritu, ¿verdad? Que velemos en el Espíritu, ¿verdad? Que busquemos de Dios, que seamos apercibidos, porque de que viene, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Velad pues porque no sabéis a qué hora, tampoco no lo sabemos a qué hora. Yo, como les decía, yo no sé a qué hora, así que yo tengo que vivir mi vida diario para el Señor. Yo tengo que vivir, ¿verdad? Cada momento, ¿verdad? ¿Me entiende? Poniéndome a cuentas a Dios, si le pecamos, le vayamos a Dios, ¿verdad? ¿Me entiende? Rápido reconocer, ¿verdad? Y no volverse al mundo, sino que reconocer humilladamente, ¿verdad? Y levantarse en el camino del Señor, déjenme decirle, ¿verdad? Que Dios restaure nuestras vidas, que Dios nos limpie, ¿verdad? Cada día más, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Dios nos trae este mensaje. Vos te decía, querido amigo, si tú no le has entregado tu corazón a Dios, déjame decirte que hoy es el tiempo que Dios ha hecho para tu vida. Dios quiere librarte, ¿verdad? Dios quiere librarte. No digas mañana lo haré porque el mañana no es de nadie. Déjenme decirle, ¿verdad? Hoy Dios te está dando la oportunidad. Busca del Señor. Él viene y Él, ¿verdad? Quiere ayudarte en las situaciones de tu vida. Déjate ayudar por Él, por Dios, ¿verdad? Déjame decirte, ¿verdad? Dios es grande, Dios es fiel. Espero todos me hayan entendido, ¿verdad? Que tenemos que estar preparados y que tampoco nos dejemos ser engañados a que nos digan, ¿verdad? Que saben el tiempo y la hora. No, hermanos, ¿verdad? Nadie sabe la hora ni el día, dice el Señor. Solo Dios, solo nuestro Padre que está en los cielos es el que sabe. Les hago la invitación a la iglesia, Ministerio Dios Altísimo, con mis pastores Raúl e Idalia Argueta en la 11922 de la Tricky Road, Houston, Texas 77067, teléfono 832-275-1178.
Dios me los bendiga grandemente y pues sigamos adelante. Y como le digo, entréguenle su corazón al Señor. Hoy es la oportunidad que Dios les está dando. Vivamos para Dios. Y si sientes que no te has preparado, pues prepárate, ¿verdad? Porque el Señor viene. Dios me los bendiga grandemente.